Bueno, voy a dividir la explicación en dos partes. Primero voy a explicar o mostrar por lo menos cómo se resuelve se hace la reducción de la resistencia. Ya le mandé una foto anterior del ejercicio completo, ahora le puse un poco de color para resaltar. Lo que está acá en naranja es lo que está en serie. Acá aparece en naranja el resultado, te dice que es 70. Paso al siguiente circuito, veo que estos dos están en paralelo, el de 70 y el 30. No coloco los números alrededor para no confundir más. Entonces los dos que están en azul están en paralelo. Resuelvo el paralelo y me queda 21 ohm. Voy al siguiente circuito. Me queda el de 21 ohm que acabo de resolver de estos dos. Me queda en serie, están en serie con el de 40. Entonces acá dice R45 está en serie con R6. Al sumar me queda 21 más 40, 61. Acá una vez que resuelvo esto me queda 61, me queda en paralelo con el de 50, está en color verde. Entonces resuelvo como paralelo 61 por 50 sobre 61 más 50, me queda 47,48. Una vez que resuelvo esto voy acá color púrpura y me quedan estas tres resistencias en serie, que es una resistencia que ya vimos muchas veces, igual que esta otra también ya la vimos ya anteriormente cuando vimos circuito serie. Entonces acá tenemos que estos tres que están acá están en serie, se suman, y acá tengo que la suma sería 20 más 40 más 27,48 me da 87,48. Bueno, ahora voy a cómo se resuelven las tensiones y las corrientes. Lo que yo veo acá es que este es un circuito serie, por lo tanto, si tengo la tensión y tengo la suma de todo, puedo calcular la corriente total, que es lo mismo que I1, I2 y que es lo mismo que la corriente que pasa por 27,48. Entonces ahí lo que hago es calcular la corriente total. La corriente total la voy a dividir como la corriente... Los 200 voltios dividido 87,48 me da 2,29, y esta corriente al multiplicar por R1, por R3 y por esto me van a dar las tensiones. Ahí voy a tener la tensión entre A y B, que va a ser de 45,8 voltios, la tensión entre B y E, acá, que es de 62,93 voltios, y la tensión entre E y F, que es 91,6. Ahí ya tengo tensiones y corriente, puedo calcular la potencia multiplicando esa corriente por esa tensión. Bueno, hasta ahí el primer circuito. Bueno, como siempre utilicé los códigos de colores, o sea que el color púrpura, los valores que están en color púrpura son los que tienen que ver con la resolución del circuito de principio. El segundo circuito que está ahí, que es el paralelo, tengo la tensión entre E y E, por lo tanto, si divido por 50 voy a tener la corriente que pasa por acá, y si divido por 61 voy a tener la corriente que pasa por acá. Entonces acá teniendo tensión y teniendo corriente ya puedo calcular la potencia, y acá teniendo la corriente, la tensión y la corriente, puedo seguir el cálculo hacia el circuito siguiente, que es el que está acá. Bueno, eso lo muestro acá. La corriente que pasa por 61 es de 1,26. O sea, I2 es 1,26, la corriente por la de 50, y la otra corriente es de 1,03. Esta es la corriente que está circulando por la resistencia de 61. Entonces, sumamos las dos, nos va a dar los 2,29 que teníamos anteriormente. Bueno, continúo entonces. Había dicho que en el color verde tenía 1,26 por la resistencia de 50 ohm, que es esta que está acá, y por la de 61 tenía 1,03. Están en color verde las dos para que se relacione con el circuito anterior. Ahora voy a este otro circuito y acá veo que la corriente que está circulando por acá la acabo de calcular, que es la corriente que pasa por 61, 1,03. Por lo tanto, al multiplicar por 21 tengo la tensión entre B y D, y al multiplicar por 40 tengo la tensión entre E y D. Es decir, que la corriente de 1,03 es la corriente que pasa por acá. Acá también ya voy a tener tensión y ya voy a tener corriente, puedo calcular potencia. Y acá, al tener tensión, puedo ir al circuito siguiente para calcular las corrientes que están dentro de este triángulo que está acá de resistencia. Bien, entonces ahí hago los cálculos y me queda
Al multiplicar por 21 me queda 21,66 voltios y al multiplicar por 40 me queda 41,2. Vuelvo a repetir, tengo la corriente que pasa por acá, estoy calculando tensiones, entonces la 1.03 multiplicado por 21, que es corriente por tensión, me da la tensión entre B y D, y al multiplicar la corriente por 40, tengo la tensión entre E y D, y esta tensión entre E y D es la que está acá arriba. Por lo tanto, al tener tensión y al tener corriente ya puedo calcular también potencia. Bueno, continuamos. Entonces yo calculé la tensión de 41,2 voltios sobre la resistencia R6 y sobre la 21 voltios, que es el triángulo este que está acá arriba que resolví, que era el paralelo, me dio una tensión de 21,66 voltios. Estos 21,66 voltios, o sea, tengo tensión. Si yo divido por resistencia, por los 30 ohms de R5, si divido por D, me da 7,22, que está en color azul. Y si divido por 70, que era la serie que calculé al principio, me da 0,31. Este 0,31 es la corriente que pasa por I4 y por I7. Es decir, la corriente que pasa por I4 y por I7. Si yo tengo la corriente que pasa por I4 y por I7 y tengo los valores de resistencia, entonces I por R me va a dar la tensión entre B y C. Y por R7 me da la tensión acá. Y eso es lo que está calculado acá arriba, que dice 0,31 amperes por 20 me da 6,2 voltios y 0,31 amperes por 50 me da 1,55. Si yo sumo los 6,2 más los que me va a dar los 21,66 voltios que yo tengo acá, que había calculado anteriormente. Bueno, y con eso queda el circuito queda resuelto. Y bueno, cualquier cosa espero sus consultas.